Muy bien. La importancia de la lectura y la escritura en la escuela primaria bolivariana, con la maestra Gisela Toro. Gracias, Belkis. Sobre todo, gracias por eso, esa presentación de maestra. Yo siempre digo que cuando voy por cualquier sitio y me dicen licenciada, me alegra. Profesora, eso me alegra mucho. Pero cuando me dicen maestra Gisela, de verdad me derrite, porque eso es realmente lo que soy, la maestra. Bueno, vamos a hablar entonces sobre el tema de la importancia de la lectura y la escritura en la escuela primaria. Un saludo, mi querido profesor Raúl Casal, escritor, y bueno, todos los otros méritos que tiene nuestro querido amigo, la profesora Jennifer, el ministro que nos antecedió, tremenda responsabilidad hablar después del ministro y hablar después de Raúl Casal. Pero bueno, aquí estamos. Saludos a todos, maestras, maestros, profesoras, profesores y a todos los que de alguna manera tenemos compromiso con lo que es la educación venezolana, con lo que es el compromiso con el futuro de nuestra patria. Bien, ya el ministro nos hacía una referencia a todo lo que, todas estas causas que inciden en la educación venezolana, como son, ya él lo señaló, las agresiones contra el país, las mal llamadas sanciones, el bloqueo y todas estas agresiones. Y la pandemia, todo esto, me van a perdonar, estoy bastante difónica y con un poco de tos, pero bueno, aquí estamos. Todo esto incide en lo que es la educación en el país. Según el Observatorio de la Calidad Educativa, la educación primaria presenta un panorama al cual le debemos prestar la otra lámina, por favor, le debemos prestar mucha atención. Pase la siguiente, por favor. Bueno, como vamos a hablar acá del énfasis de la lectura y la escritura, es importante tomar en cuenta que la lectura debemos trabajarla en sus dimensiones de producción, como lo es hablar y escribir, y comprensión, como lo es leer y escuchar y leer. Son dos procesos, son procesos que van siempre de la mano, que no podemos desligarlo. La lectura es importantísima en el desarrollo de la vida de todo ser humano y, por supuesto, en el desarrollo del aprendizaje de nuestras niñas y nuestros niños. Los logros de ellos en su educación va a depender de cuánto esfuerzo hayamos hecho para que ellos lean bien, escriban bien, comprendan bien lo que leen. La lectura también tiene que ver con el desarrollo integral del niño, de la niña, que va a convertirse después en ese hombre, esa mujer, ese ciudadano y esa ciudadana. Debe ayudar a desarrollar su capacidad crítica. La lectura debe llevarlos a ser críticos, a ver, a analizar, a formarse opinión. Y debe ayudarlos también a hacer realidad esa democracia participativa y protagónica de la que habla nuestra Constitución. La otra, por favor. La lectura puede tener muchos propósitos. Podemos leer sencillamente como fuente de información. Esto es muy importante, porque sin la lectura, entonces no podríamos estar informados de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en la patria, de lo que pasa en su entorno. Puede ser también un propósito de la lectura la comunicación. Puede ayudar la lectura en el reservorio de la memoria. Debe ayudar a nuestros estudiantes en el modo de expresión estética. Ahí tenemos, por ejemplo,
las lecturas como poesías, cuentos, novelas, etcétera, todo esto que ayuda a nuestros niños. Y debe construir las subjetividades de nuestros muchachos y nuestras muchachas. La próxima. La lectura y la escritura, además de considerarlas objetos de conocimiento, forman parte importantísima de los procesos culturales, los procesos históricos y los procesos sociales de nuestros muchachos, de nuestras muchachas y de todas las personas. La próxima, por favor. En el énfasis de la lectura y la escritura, es importante que tengamos en cuenta que la lectura es un pilar para la formación, la lectura y la escritura. Dependiendo de cuánto nosotros trabajemos la lectura y la escritura, será mejor la formación de nuestros niños y de nuestras niñas. Los debe convertir en seres participativos, los debe convertir en ciudadanos críticos, los debe ayudar a ser analíticos. La lectura no es simplemente aprender, leer lo que está allí, sino que les sirva para analizar, para comparar, para transformar. Debe tener un enfoque sociocrítico y esto a lo mejor decimos que es complicado para los niños pequeños, pero por supuesto, de acuerdo al nivel en el que tengamos a nuestros niños, desde la educación inicial misma, podemos empezar a trabajar desde la lectura este enfoque sociocrítico. La otra, por favor. Es importantísimo el papel del docente en la enseñanza de la lectura y la escritura. El docente que enseña a leer y a escribir, que enseña de verdad, que enseña bien a leer y a escribir, transforma la vida del estudiante para siempre. Aquí yo me traje un pensamiento de Simón Rodríguez, que lo relaciono con esto y que me gusta mucho, que dice, el título de maestro no debe darse sino al que sabe enseñar. Esto es, al que enseña a aprender, no al que manda a aprender, ni al que aconseja lo que se aprenda. Porque el maestro que sabe dar las primeras instrucciones sigue enseñando virtualmente todo lo que se aprende después, porque enseñó a aprender. Yo creo que esto aplica perfectamente para la enseñanza de la lectura. Si nosotros enseñamos de verdad a nuestros niños a leer, a entender, a comprender, a enamorarse, a que a través de la lectura pueda comparar, nosotros estaremos enseñando a ese niño mucho más allá del tiempo que lo tengamos enfrente. Ese niño seguirá aprendiendo porque le habremos enseñado a leer y no solamente a leer las letras que están en un libro o en un equipo o en cualquier parte. Les habremos enseñado a leer también el sitio donde viven, su entorno, la vida, el rostro de los seres humanos que lo rodean, a diferenciar entre el rostro de quien lo ama y el rostro de aquel a quien él no le interesa. Esa lectura que va mucho más allá de la letra, mucho más allá de los libros, mucho más allá de las pantallas. Es lectura que aprenderán nuestros niños si efectivamente lo hemos enseñado a leer y a escribir bien a lo largo de la enseñanza que estamos trabajando. La otra, por favor. Leer y escribir para transformar. La lectura debemos ayudar a través de las lecturas a nuestros niños a tener capacidad de concentración. Por eso es importante mandarle al niño la lectura silenciosa, la lectura oral, la lectura en equipo, compartida, leer entre todos, que uno comienza y el otro continúa, o que uno lee para todos, en fin, la capacidad de concentración, las habilidades imaginativas, todo lo que puede desarrollar
en imaginación un niño, una niña que lee constantemente. Eso es muy importante y es un trabajo fundamental del maestro y de la maestra que enseña a leer o que promueve la lectura, porque no es solamente cuando enseñamos a leer en primer grado, que es lo normal que los niños aprendan. Yo creo que el proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura empieza mucho antes de lo que yo, por cierto, casualmente le enseñaba a Belkis y a la profesora, mi nieta de 5 años, agarró, eso es 5 años, ahí no dice nada, pero para ella hizo, debe ser que nos ve escribiendo, y ella escribió ella misma y resaltó ella misma. Y bueno, para ella ahí decía, bueno, no recuerdo ahorita en este momento, y además nos dibujó a su papá, a su mamá, a ella y a mí dentro de un carro, en fin. Pero es desde muy pequeños, cuando nosotros empezamos a enseñarles, ven para acá, esto te queda de este lado, desde muy chiquiticos ya estamos iniciando ese proceso de lectura y escritura, que generalmente se profundiza en primer grado, pero que tampoco es que en primer grado ya se aprendió a leer. Hay que continuar a lo largo de todos los años de la primaria e incluso después en el liceo y más allá. Entonces decía, la capacidad de imaginar que desarrollan nuestros niños y nuestras niñas cuando de verdad leen, de visualizarse, de ver el entorno, de crear, la capacidad de crear, la capacidad de reflexionar. Algo muy importante que podemos ayudar a nuestros muchachos y a nuestras muchachas desde la lectura es a expresar lo que sienten. A veces hay niños que son tímidos, que les cuesta expresarse, pues a través de un cuento, por ejemplo, de un relato, de un fragmento, de una lectura, entonces podemos, ¿qué sientes? ¿Y esto con qué lo relacionas? En fin, muchas estrategias que podemos nosotros trabajar para que nuestros niños y nuestras niñas puedan desarrollar su creatividad y expresar sus sentimientos. Y así, una vez que expresen sus sentimientos, ver nosotros como docentes e incluso la familia y aquellos que rodean al niño, cómo canalizarlo, cómo ayudarlo, cómo profundizar en lo que el niño quiere a través de la expresión de sus sentimientos que hemos logrado a través de la lectura. La otra, por favor. El enfoque didáctico del área que se centra en lo cognitivo, lo comunicativo y lo sociocultural debe estar centrado en eso, en desarrollar en el niño en las habilidades más que en el aprendizaje del lenguaje desde la perspectiva tradicional. Como les decía, pues tenemos que traer al niño a que vea el entorno, la realidad, que sea capaz de crecer, que sea capaz de relacionarse a través de lo que lee. Para un autor llamado Bronckart, en 2007, el lenguaje es lo que diferencia al ser humano de las otras especies. Y lo desarrolla gracias a la interacción con los otros. Por consiguiente, si se niega su carácter intrínseco comunicativo, no se estaría enseñando lenguaje, sino solamente el sistema de la lengua, y esto es inerte. O sea, hay que hacer que el niño, que la lectura vaya más allá de eso, que la lectura le sirva para la vida, que le sirva para sentir que él es importante, que lo que él piensa, que lo que él crea es importante. La otra, por favor. La lectura y la escritura como prácticas sociales. Debe servir la lectura para comunicar afectos, para explorar las emociones, como señalaba anteriormente. A veces podemos llegar más a lo que está sintiendo, pensando o sufriendo el niño
a través de la lectura que llamándolo y preguntándole, mira, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué hoy estás triste? ¿Por qué no quieres participar? Es mejor hacerlo a través de la lectura y la escritura. Y además la lectura ayuda a generar la magia de la escucha. Es importantísimo que nosotros le leamos al niño, que él vea que no es solo leer en silencio, que hay alguien que para quien tú eres importante, para que quien tu niño, tu niña, eres importante y te está leyendo. Y en esa entonación, en ese amor, en ese esfuerzo, en ese cariño que le ponemos a lo que estamos leyendo, el niño va a sentir ese amor, va a sentir ese entusiasmo. ¿Cuánto me queda, Belkis? Por favor. No se preocupe, yo le llevo yo le aviso. Sigue un poquito más. Ok. Entonces, ¿para qué se lee y se escribe? La otra, por favor, en educación primaria. Bueno, hay procesos importantísimos. Estás aburrida, Rosa. Procesos importantísimos que debemos llevar a cabo en la lectura a nuestros niños y a nuestras niñas. Debemos desarrollar procesos psíquicos superiores, la formación de la lectura es importante y la escritura para la formación de esos ciudadanos y esas ciudadanas, ese hombre nuevo y esa mujer nueva del que constantemente estamos hablando. Y debe servir también la lectura para la formación de las sociedades justas, democráticas, participativas, solidarias. Ese trabajo de la lectura y la escritura debe ayudarnos a llevar al niño a eso, a ver esa sociedad, como recordaba el ministro acerca de lo que decía Luis Beltrán, que la escuela debe ser el reflejo de la sociedad que queremos. Eso lo debemos fortalecer a través de la lectura. Esa sociedad debemos irla viendo a partir de la lectura. La escuela como epicentro la otra, por favor, esa. La escuela como epicentro del desarrollo social se ha otorgado a la escuela, se le ha otorgado una responsabilidad grandísima, que es mediar, promocionar, favorecer, animar y agitar los procesos de escuchar y hablar, leer y escribir. La escuela de la primaria entonces debe responder a esta grandísima responsabilidad que significa la exploración de metodologías y estrategias que favorezcan el acercamiento desde la innovación, desde lo significativo, desde lo real. Que el niño vea que la lectura tiene que ver con la vida, que tiene que ver con lo que él está viviendo en su casa, con lo que ve en la televisión, con lo que ve en el país. Wow. Bueno, la concepción de la lectura y la escritura como la usamos en la vida, para la vida a través de proyectos que sean mediados por usuarios competentes de la lengua con clara intencionalidad pedagógica. Esto es muy importante. El maestro y la maestra en la enseñanza de la lectura debemos tener claro para qué enseñamos a leer, qué queremos conseguir con eso, por qué es necesario que el niño lea, qué tan importante es para su vida. Y además es importante que las maestras y los maestros seamos asiduos lectores. Nadie da lo que no tiene. Yo no puedo lograr que mi estudiante se enamore de la lectura, sienta el amor, el gusto, la necesidad de leer si yo no soy una lectora. Entonces, los maestros, las maestras, los que tenemos que ver con la formación de nuestros niños, debemos trabajar, debemos estar nosotros enamorados de la lectura, creer en eso, leer todos los días, como decía el ministro, porque en el aula debemos leer todos los días con nuestras niñas y nuestros niños. ¿Cómo podemos promover la lectura y la escritura en nuestros niños? Bueno, hay muchísimas estrategias. Por lo menos Rosa, yo sé que tiene miles allá en Miranda, porque
han venido trabajando, vienen trabajando desde hace años un proyecto hermosísimo de la lectura y la escritura. Bueno, pero aquí yo apenas les señalo algunas. Los niños debemos tratar de que lean libros coherentes con lo actual, lo cual no niega que se lea lo anterior. Por ejemplo, nadie puede decir, bueno, entonces que los niños lean lo que se escribió desde hace 10 años para acá y que nadie lea Casas Muertas y que nadie lea 100 años de soledad y que no, eso es importantísimo, pero es tan importante como es importante también que lean lo actual, lo que lo relaciona, lo que lo hace ver la realidad de su entorno. Lecturas cortas, prácticas y dinámicas, que sean atractivas, que les gusten. Por ejemplo, cuentos cortos. Por ejemplo, para los más grandecitos, novelas sencillas. Deben generar actividades de escritura. Toda actividad de lectura debe llevar a una actividad de escritura. Ya lo decíamos hace rato, son actividades que van, son procesos que no se pueden desligar el uno del otro. Por ejemplo, si le leo un cuento, darles la oportunidad de que ellos le cambien el final o de que ellos le cambien el ambiente. Si se desarrolló, por ejemplo, si la trama es en el campo, bueno, ¿cómo sería si en vez de ser en el campo es en el mar? ¿Qué harían los personajes? ¿Cuáles serían las...? En fin, tratar de que el niño participe y pueda poner en práctica esa creatividad. Seleccionar y leer qué escribir, es decir, que ellos también tengan oportunidad. No es que yo siempre le voy a llevar y bueno, como a mí me gusta la ratoncita presumida, que me encanta, por cierto, entonces vamos a leer siempre lo que yo llevo. No, el niño puede llevar y a lo mejor algunas cosas serán muy acertadas y otras a lo mejor tengo que trabajar un poquito más para orientar, pero el niño tiene que tener la posibilidad de decidir qué es lo que quiere leer. Y bueno, actividades relacionadas con la tecnología, el libro digital. Eso es muy importante, tenemos que darle apertura a eso. Y teniendo mucho cuidado, porque, decía el ministro, nadie sustituye al maestro, nadie sustituye verse, tocarse, sentirse, mirarse, olerse, pero la verdad es que lo digital está presente, llegó para quedarse. Las redes sociales tenemos que trabajar para ver cómo canalizamos eso, pero están ahí, no se van a ir por ahora. Yo siempre señalo que los maestros de mi generación luchamos siempre contra aquellos medios de comunicación. Fue una gran lucha que tuvimos siempre, pero yo considero que nunca la ganamos, no la ganamos. Ahora ya no luchamos contra la televisión porque ahora están las redes sociales, pero yo creo que es la oportunidad de que eso que está en el tapete, eso que lo tienen todos los niños, nosotros busquemos, pensemos, investiguemos, como decía el ministro, investiguemos, busquemos las estrategias para que esto no dañe el trabajo que estamos haciendo en nuestra aula, el trabajo que estamos haciendo en la escuela, el trabajo que están haciendo las familias y las comunidades conscientes donde el niño se desenvuelve. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer y, bueno, Muchas gracias, profesora Gisela.